Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy continuaremos siguiendo la historia llena de emociones y desafíos de Jung y Hwae-ka. Después de varios meses tratando de reconstruir su vida junto a Jung y Tony Hwae-ka, se enfrenta a una decisión difícil, siente que no puede seguir viviendo en esta casa. Aunque la madre de Jung ha cambiado reconociendo sus errores del pasado y sinceramente deseando ser perdonada a Hwae-ka, no puede olvidar las heridas profundas que ella le causó. Fue precisamente esta mujer quien contrató a alguien para hacerle daño, obligándola a vivir con miedo y sufrimiento. A pesar del amor intenso entre ella y Jung, ese pasado la persigue impidiéndole sentirse segura o verdaderamente feliz en esta casa. ¿Será capaz Hwae-ka de superar las heridas del pasado para encontrar la felicidad junto a Jung y Tony? ¿O decidirá irse para encontrar la libertad y la paz por sí misma? No se pierdan los próximos giros de la historia. No olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse los siguientes episodios. Vamos a verlo. Por la mañana la casa de Jung se llenaba de una luz suave y dorada, pero en el corazón de Hwae-ka todo era diferente. Ella se sentaba en silencio en una silla de madera en la sala, con las manos tocando ocasionalmente el respaldo, pero su mente estaba lejos en otro lugar. Cada paso que daba dentro de esa casa, ya fuera limpiando o simplemente mirando a su alrededor, la hacía sentir como si estuviera viviendo en un sueño sin saber cuándo despertaría. Por primera vez Hwae-ka pensó que finalmente tendría la vida feliz que siempre había deseado. Después de tantas dificultades, después de años de soledad, al fin tenía un hogar con Jung y Tony a su lado. Pero ahora, cuando todo comenzaba a estabilizarse, una sensación de inquietud comenzó a crecer en su interior, una sensación que no podía explicar, pero que era tan fuerte que no podía ignorarla. Hwae-ka levantó la cabeza y miró alrededor de la casa de Jung, un lugar que alguna vez formó parte de su sueño, un sueño que incluía a Jung, a Tony, el amor y la conexión que pensó que había perdido hace mucho. Pero hoy, al estar sentada en esa casa, no podía encontrar la paz que tanto anhelaba. ¿Por qué es así?, se preguntó a sí misma. Recordaba los primeros días cuando llegó aquí, los días en que ella y Jung compartían tantos recuerdos, los días en que se sentía feliz a su lado, pero ahora el dolor del pasado regresaba a su mente. La madre de Jung, aunque parecía haber cambiado Hwae-ka, no podía olvidar lo que ella le había hecho. Los recuerdos oscuros del pasado seguían allí como heridas que nunca sanaron. No podía vivir con alguien que había intentado secuestrarla y maltratarla. Aunque Jung la amaba en su corazón, aún existía el miedo de los peligros latentes del pasado, de los errores cometidos por la madre de Jung. Por más que Jung intentara convencerla, ella no podía seguir viviendo en esta casa donde el dolor y la desconfianza la perseguían. No podía vivir en la mentira de que todo estaba bien, de que el pasado había quedado atrás, cuando realmente nada había cambiado. Hwae-ka suspiró sintiendo un nudo en la garganta. Se levantó y caminó por el pasillo tocando las paredes de la casa con la mano. Con cada paso sentía el frío, una sensación de soledad que nunca antes había experimentado. Pensó en su propia casa, en el lugar donde vivió antes de conocer a Jung. Ese era el lugar al que realmente pertenecía, un lugar sin dudas, sin las cargas del pasado. Debo regresar a mi hogar, pensó con la decisión cada vez más clara en su mente. No podía quedarse en esta casa por más que Jung la amara. Necesitaba tiempo para reencontrarse a sí misma, para sanar las viejas heridas. Hwae-ka decidió que debía irse, pero no podía hacerlo sin estar preparada. Sabía que de todas formas, Jung seguía siendo el hombre que amaba y esta decisión no sería fácil. Entró en la habitación donde sus cosas estaban ordenadas cuidadosamente. Abrió el armario sacando rápidamente algunos conjuntos sencillos, lo que necesitaría para los próximos días.
No podía quedarse ni un día más. Aquí no podía vivir en un lugar que realmente no le pertenecía. Sus manos temblaban mientras recogía la bolsa y metía sus pertenencias en ella. Cada cosa que ponía dentro era un paso más hacia dejar atrás a Jung, pero también un paso más para reencontrarse a sí misma. En su mente las preguntas seguían dando vueltas. ¿Estaría tomando la decisión correcta? ¿Era lo correcto dejarlo todo atrás? Pero sabía que si no lo hacía, nunca podría encontrar la paz que necesitaba. Huayca cerró los ojos, respiró hondo y luego fue hacia el armario de Tony. Sacó lo necesario para él, organizando cuidadosamente todo en una mochila. Miró en el espejo y vio su reflejo agotada, pero también decidida. Sabía que debía seguir adelante, aunque el camino fuera difícil. Ya no podía vivir con más miedo ni más ansiedad. La puerta se abrió suavemente. Jung entró en la casa con una sonrisa tranquila en su rostro, pero cuando vio a Huayca luchando por meter la ropa en una bolsa grande, su corazón dio un vuelco. Esta escena no era como todas las demás, cuando ella siempre estaba a su lado preparando las comidas, cuidando a Tony o simplemente sentada junto a él en momentos tranquilos. Pero hoy el ambiente parecía más pesado, y Jung percibió claramente la diferencia. Entró en la habitación, dejó su maletín sobre la mesa y se acercó a Huayca, su mano tocando suavemente su hombro. «Huayca, ¿qué estás haciendo?», preguntó Jung con una voz profunda y llena de preocupación, pero sin poder ocultar la confusión en su interior. Huayca se sobresaltó y se dio la vuelta. Sus ojos se encontraron con los de él, pero no dijo nada de inmediato. Miró la bolsa y luego a Jung. En su interior no podía esconder la confusión. Lo que sentía en ese momento era extraño, una sensación que no podía expresar con palabras. Había pensado que tendría la vida feliz que siempre deseó, pero ahora todo era diferente de lo que había esperado. Jung la miró, sus ojos llenos de preocupación. Sabía que ella estaba dudando, y no podía permitir que las dudas opacaran el amor que se tenían. Huayca, sé que te sientes cansada y confundida. Te entiendo, pero no tomes ninguna decisión apresurada. Solo te pido que pienses una vez más en esto. No quiero que te vayas. Tú y Tony son todo para mí. No puedo vivir sin ti. Huayca no respondió, solo lo miró en silencio. Sentía un dolor vago en su pecho. Había vivido demasiado tiempo con la preocupación, con la sensación de no pertenecer a este lugar. Pero en los ojos de Jung también sentía la sinceridad del amor que él le tenía a ella y a Tony. No podía negar eso. Te entiendo mucho, Huayca. Pero también sé que no podemos vivir siempre con miedo y preocupación. Debes saber que tú y Tony son mi familia, y haré todo lo que esté a mi alcance para que nuestra familia sea realmente feliz. Resolveré todo lo que haya entre nosotros. Pero tienes que confiar en mí. Confía en que todo estará bien», insistió Jung, su voz llena de aliento. Huayca miró a Jung, sus ojos comenzaron a suavizarse, pero la sensación de soledad seguía ahí sin poder irse. Suspiró, luego dejó la bolsa en el suelo. «No lo sé, Jung. Siento que estoy perdida. Todo lo que me rodea ahora mismo se siente demasiado confuso. No sé si puedo quedarme aquí mucho tiempo, o si...» Jung la interrumpió, extendió su mano y tomó la suya con suavidad. «Te daré tiempo, Huayca. No quiero que tomes una decisión ahora mismo. Solo quiero que sepas que siempre estaré aquí dispuesto a superar cualquier desafío contigo. Mientras quieras quedarte, estaré a tu lado». Sonrió levemente y luego la miró a los ojos. «No tienes que decidir ahora. Iré a trabajar hoy y te daré tiempo para pensar. No te preocupes, Huayca. No te dejaré. Solo quiero que te calmes, pienses bien y tomes la decisión que creas correcta».
Joaika sintió algo de alivio al escuchar sus palabras. Miró los ojos decididos de Jung, y aunque en su corazón aún había preocupaciones, al menos podía sentir su paciencia y el amor que él tenía por ella. Gracias, Jung. Pensaré en todo lo que me dijiste, dijo Joaika suavemente, su voz más baja pero con una certeza en cada palabra. Jung se levantó, acarició suavemente la cabeza de Tony y luego miró a Joaika una vez más. Me voy a trabajar. No te preocupes demasiado. Todo estará bien, lo verás. Jung sonrió antes de salir. Joaika ya tenía todo preparado, ropa ordenada, su bolso y los objetos personales necesarios para su nueva vida. Sin embargo, su corazón no encontraba paz. Una preocupación la invadía, pero también había una determinación. Hoy ella se iría. Se sentó en una silla de madera junto a la ventana. La luz que entraba desde afuera iluminaba todo en la habitación, pero había una parte de ella que seguía vacía. Todo parecía estar bien, pero ¿por qué su corazón no podía calmarse? Había decidido que se iría, regresaría a su antigua casa, el lugar donde siempre se sintió segura. Joaika había luchado consigo misma durante días, pero ahora estaba lista para tomar una nueva decisión. Antes de poder acomodarse, escuchó el sonido familiar del motor de una motocicleta. La moto de Jung había llegado frente a la puerta, haciendo que su corazón latiera más rápido. Jung ya estaba en casa. Joaika suspiró, se levantó y salió de la habitación. Lo vio entrar, sus miradas se cruzaron y una sensación de duda e indecisión llenó el aire. Jung la miró, sus ojos oscuros y profundos mostraban preocupación pero también una clara inquietud. Vio que ella ya había preparado todo y no necesitaba preguntar más. Ella ya había tomado su decisión. Joaika lo miró en silencio y asintió levemente. Estaba lista para irse. Los dos se quedaron quietos por unos segundos sin decir una palabra, pero el aire entre ellos estaba lleno de emoción no expresada. Joaika dijo en voz baja: «Ya he decidido, Jung. Me voy a mi casa. Ya no siento que este lugar sea el adecuado para mí. Me siento perdida en esta casa desde hace demasiado tiempo». Jung se quedó allí, su corazón apretado al escuchar esas palabras. Había estado preparado para enfrentar su decisión, pero la realidad de que ella se iría aún lo desconcertaba. Sabía que ella estaba luchando con emociones contradictorias, no solo por la relación entre ellos, sino también por un pasado lleno de heridas. Se acercó a ella mirando sus ojos llenos de determinación, pero también de cansancio. «Joaika, entiendo tu decisión. No puedo detenerte. Pero antes de que te vayas, quiero hablar contigo un momento. Después de todo, hemos pasado mucho juntos». Joaika permaneció en silencio mirándolo fijamente como si estuviera dudando entre dos sentimientos. Quería irse, pero también le resultaba difícil dejar a Jung. Sus ojos, esos ojos que había visto tantas veces durante todo este tiempo, no eran los de alguien que se rendiría fácilmente en el amor. No podía negar eso. «No voy a detenerte, vete si lo deseas. Pero quiero que sepas que sigues siendo una parte importante de mi vida». Jung dijo, su voz profunda y llena de emoción, pero también decidida. Miró a Joaika una vez más y luego caminó hacia la silla cerca de la ventana. «Sé que te va a costar quedarte aquí, pero también espero que algún día entiendas mejor lo que realmente quieres. Solo quiero que sepas que siempre estaré aquí dispuesto a ayudarte sin importar cuál sea tu decisión». Joaika lo miró, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. No quería llorar, pero las emociones que había reprimido durante tanto tiempo ya no podía contenerlas. «Lo sé, pero Jung, no puedo seguir viviendo así. Necesito tiempo para encontrarme a mí misma, para sentir paz en mi corazón. Necesito irme». Jung se levantó y se acercó a ella. Puso suavemente su mano sobre su hombro. «No te voy a presionar, Joaika. Si necesitas tiempo, te daré el espacio que necesites. Pero debes saber que siempre podrás volver. Tanto Tony como yo siempre te recibiremos».
Huayca miró sus ojos, las lágrimas caían por sus mejillas. Sabía que él había sido demasiado paciente, que la había amado profundamente. Pero también entendía que no podía seguir en una relación en la que su corazón ya no encontraba paz. Gracias, Hung. Prometo pensar en todo lo que me has dicho. Pero ahora necesito irme para encontrarme a mí misma. Huayca dijo con la voz quebrada. Se cambió rápidamente intentando no dejar que sus emociones afectaran su decisión. Salió, se acercó sin decir nada y suavemente abrió la puerta. «Vamos, Huayca», dijo Hung con voz grave y firme. Huayca lo miró, sus ojos vacíos, pero en lo más profundo aún había una fragilidad. No dijo nada más, simplemente subió al motocicleta en silencio. Hung arrancó el motor con suavidad y comenzó a conducir lentamente fuera de la casa. Aunque su corazón estaba roto, no podía dejar de esperar que algún día ella regresara. El viento soplaba suavemente sobre sus rostros mientras viajaban por las calles conocidas, pero el silencio entre ellos era como una pared infranqueable. Hung miró a Huayca por el retrovisor. Ella estaba inmóvil mirando al frente como si pensara en algo muy lejano. Al llegar a la casa, Hung no dijo nada, simplemente detuvo la moto frente a la puerta y extendió la mano para ayudar a Huayca a bajar. Ambos se quedaron en silencio por un momento, solo se oía el suspiro de Huayca y el sonido del motor apagándose. Hung entró en la casa sin añadir una palabra más, queriendo darle espacio y tranquilidad para pensar. Huayca entró detrás de él, su mirada recorría la habitación que habían construido juntos, los recuerdos de momentos felices que parecían irreemplazables. Pero ahora todo eso era solo el pasado, los recuerdos dolorosos mezclados con sentimientos inexpresables. Se detuvo un momento frente a la puerta sin saber qué hacer a continuación. Hung desde atrás la miraba preocupado. «Huayca», llamó con voz quebrada, «nunca te dejaré ir. Si necesitas tiempo esperaré. Siempre estaré aquí. Solo tienes que llamarme y estaré allí». Huayca se dio vuelta, su mirada llena de vacilación. «No quiero hacerte sufrir más, pero tengo que irme. ¿Lo entiendes?», dijo con la voz entrecortada. Hung la miró a los ojos, un dolor indescriptible llenó su pecho. «Te entiendo, Huayca. Pero debes recordar, siempre que me necesites, solo tienes que llamarme y estaré allí. Esperaré tu regreso». Ella le sonrió débilmente, dio un paso hacia la puerta y se detuvo por un momento. «Gracias, Hung, pero debo irme, debo encontrarme a mí misma. ¿Lo entiendes?». Él asintió, aunque su corazón seguía pesado, sabía que ella tenía que hacer esto. «Lo entiendo y esperaré». Huayca salió, la puerta se cerró detrás de ella, pero para Hung no era un final. Sabía que esto era solo una parte del camino. Sin importar a dónde fuera ella, él siempre estaría allí esperando, y con la esperanza de que algún día Huayca regresaría. Todo estaría bien, solo tenía que llamarlo. Se sentó en la silla mirando por la ventana, su alma pesaba bajo una tristeza invisible. Pero una pequeña esperanza seguía viva en su corazón, la esperanza en el amor, en el perdón, y en una familia que nunca dejaría atrás. En el silencio de la casa solo se escuchaba el tic-tac del reloj, fusionándose con la atmósfera densa de los pensamientos que giraban en la mente de Hung y Huayca. Estaban sentados frente a frente, separados por solo una distancia física, pero entre ellos había un océano que separaba sus emociones. Hung la miraba, sus ojos llenos de perseverancia, pero también de una tristeza que no podía esconder. Por su parte, Huayca, aunque lo miraba, no podía encontrar sus ojos llenos de esperanza. Finalmente fue Hung quien rompió el silencio, sus manos entrelazadas descansaban sobre sus muslos, su postura era firme pero con una atención profunda. «Hoy has tomado esta decisión, ¿verdad? ¿Realmente quieres irte?», preguntó Hung con voz grave pero cargada de preocupación. Se había preparado para este momento, pero no podía evitar sentir que su corazón se estrujaba.
Joaika no respondió de inmediato, bajó la mirada sin querer que él viera las lágrimas que ya se asomaban a sus ojos. En ese momento ambos sabían que por mucho que se amaran, se encontraban ante una bifurcación importante en sus vidas. Joaika sabía que no podía seguir quedándose en una situación tan incierta, donde el pasado de la madre de Jung no había sido perdonado por completo, y ella misma no estaba lista para construir una nueva vida a su lado. «No quiero hacerte sufrir más, Jung», dijo Joaika, después de un largo silencio con la voz temblorosa. «Sé que me amas y yo también te amo mucho, pero no puedo seguir viviendo bajo la sombra de las viejas heridas. Tu madre... No podemos olvidar lo que pasó». Se detuvo mirando por la ventana donde la luz tenue de la tarde iluminaba la habitación. Los recuerdos viejos se agolpaban en su mente como olas golpeando su corazón. Las veces que tuvo que soportar el abuso de la madre de Jung, las veces que él tuvo que alejarse de ella por las presiones familiares, todo eso seguía ahí intacto sin poder ser borrado. Jung la miraba a sus ojos llenos de dolor, pero también de determinación. Sabía lo que ella estaba pasando, pero también sabía que no podía renunciar a la vida que habían construido juntos. «No puedo seguir viviendo en el pasado, Joaika», dijo con voz firme pero suave. «Te amo a ti y a Tony, pero si te vas no sabré qué hacer. No puedo vivir sin ti». Joaika lo miró, sus ojos reflejaban debilidad pero también una firme determinación. «No me voy porque no te ame. Te amo, Jung, pero también me amo a mí misma. No puedo seguir viviendo en una familia donde tu madre aún no ha cambiado. Quiero vivir en un espacio donde no haya presiones ni arrepentimientos por decisiones pasadas». Jung suspiró mirándola, sus manos extendidas como si quisiera tocarla, pero se detuvo. Sabía en lo más profundo de su ser que ella necesitaba tiempo para encontrarse a sí misma, para sanar las viejas heridas. No podía forzarla, pero tampoco podía rendirse. «Te entiendo», dijo Jung finalmente con voz comprensiva. «No puedo obligarte, pero tampoco puedo quedarme aquí sin hacer nada. Te esperaré, Joaika. Haré todo lo que esté a mi alcance para que te sientas cómoda, feliz. No voy a rendirme». Joaika sintió la sinceridad en sus palabras y eso hizo que su corazón se ablandara. Pero también sabía que por mucho que lo amara, tenía que hacer lo correcto por ella misma. «Pensaré en todo, Jung, pero no puedo prometer que regresaré de inmediato. Necesito tiempo». Jung asintió, aunque su corazón seguía lleno de preocupación. Sabía que no podía presionarla. Se levantó, caminó hacia ella y con suavidad tomó su mano. «Siempre te esperaré, Joaika. Pase lo que pase, siempre tendrás un lugar al que regresar». Joaika miró sus ojos, una sensación cálida la envolvió. No podía expresar todo lo que sentía, pero sabía que a pesar de los desafíos, su amor siempre sería su ancla. «Gracias, Jung», susurró Joaika, «sé que siempre estarás a mi lado». Él sonrió y apretó suavemente su mano. «No te preocupes, Joaika. Siempre te esperaré pase lo que pase. Te amo». El aire en la habitación se volvió a llenar de silencio, pero ya no era tan pesado. Ambos sabían que el camino por delante no sería fácil, pero con amor y perseverancia superarían cualquier obstáculo. Joaika se levantó, se acercó a él y por primera vez durante toda la conversación se abrazaron. Un abrazo suave pero lleno de calor, como una promesa de un futuro incierto, pero lleno de esperanza. «Vamos a seguir juntos, ¿verdad?», preguntó Joaika con voz suave. «Sí», respondió Jung, «juntos». Y así, aunque el camino hacia adelante estuviera lleno de obstáculos, ambos tenían confianza el uno en el otro, en su amor y en el futuro que construirían juntos.